Hoy vamos a meternos a fondo con algo que usamos todos los días casi sin darnos cuenta, las bases de datos. Y vamos a ver que no es tan complicado como suena. Para nada. La idea es partir de un problema que yo creo que a todo el mundo le resulta familiar, el caos digital de nuestras fotos. Un caos muy conocido, sí. Y la idea es usar ese problema como un trampolín, ¿no? Tenemos, por un lado, un análisis muy práctico sobre cómo organizar una colección de fotos de viajes y, por otro, un texto que va más al fondo, a la definición y la utilidad de las bases de datos a gran escala. La misión entonces es entender cómo se pasa de tener un montón de archivos dispersos a construir un sistema que de verdad funcione. Queremos descubrir no solo qué es, sino por qué pensar de esta manera, de forma estructurada, puede solucionar desde un problema casero hasta los de una gran empresa. Exacto. Genial porque es universal. Años y años acumulando fotos de viajes. Están en el móvil viejo, en una cámara que ya ni usas, en el portátil, en un disco duro. Un desastre. Quieres encontrar una foto concreta y es misión imposible. Totalmente. Es el cementerio digital de los recuerdos. Y lo interesante del análisis que tenemos es que desglosa muy bien por qué es un desastre. No es solo desorden, hay problemas de fondo. El primero, la descentralización. Claro, que todo está repartido. Eso es. Así que no hay forma de tener una visión global. Luego está la falta de clasificación. A lo mejor tienes una carpeta que se llama Verano 2023, pero dentro hay de todo y no hay un criterio único. Y luego un punto que me parece clave, los metadatos. Las fotos guardan un montón de información útil, la fecha, la hora, a veces hasta la ubicación GPS. Y no la usamos para nada. Está ahí, desaprovechada. Y el último clavo en el ataúd es la falta de descripciones. Sin etiquetas, sin un texto que diga atardecer en Cádiz con amigos, la única forma de encontrar esa foto es revisarlas todas, una por una. Una pesadilla. Lo que es fascinante aquí es que este ejemplo tan cotidiano es la maqueta perfecta de un problema de gestión de datos a cualquier escala. El reto nunca es solo guardar archivos. Eso es fácil y barato. El verdadero desafío es hacer que la información que contiene sea accesible, útil, que tenga valor. Este caos, esta incapacidad para encontrar lo que buscas, es precisamente el problema fundamental que las bases de datos nacieron para resolver. Vale, entiendo el problema. ¿Y cómo se empieza a poner orden en este caos? El material propone empezar por modelar la información, que suene muy técnico. Suena más intimidante de lo que es. Modelar es simplemente pararse a pensar antes de actuar. En lugar de crear carpetas a lo loco, es preguntarse, ¿cuáles son las piezas fundamentales de mi universo? ¿Qué cosas quiero organizar? Como decidir qué tipo de fichas vas a usar para catalogar una biblioteca. Justo. Es como hacer los planos de la casa antes de ponerte a levantar paredes. De acuerdo. Y en este caso, el análisis propone 3 fichas principales, o entidades, como las llama. La primera, obviamente, es la foto. Cada foto tendría un identificador único, el nombre del archivo, su fecha, ubicación y un espacio para una descripción. La segunda entidad sería el viaje. Cada uno con su propio identificador, su destino, sus fechas de inicio y fin. Y la tercera, que es la que le da la gracia al asunto, es la categoría. Claro, paisajes, comida, amigos, arquitectura, cada una con su identificador y su nombre. Exacto. Pero espera, todo esto de crear IDs únicos, entidades, atributos, suena muchísimo trabajo para organizar unas simples fotos. ¿No es más fácil seguir con las carpetas de toda la vida? ¿De verdad compensa el esfuerzo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en que no estamos simplemente guardando fotos, estamos construyendo relaciones entre la información. Y aquí está la clave que a menudo se pasa por alto. Una base de datos no trata de almacenar cosas, trata de conectar cosas. Conectar cosas. ¿A qué te refieres? A ver, un montón de carpetas con fotos es un almacén. Un sistema que sabe que esta foto pertenece a este viaje y muestra a estas personas dentro de la categoría atardecer, eso es inteligencia. La magia no está en los datos en sí, sino en las relaciones que creamos entre ellos. Ah, claro. Por ejemplo, la primera conexión que establece el modelo es entre fotos y viajes. Cada foto pertenece a un único viaje. Es una relación directa. Exacto. Un viaje puede tener muchísimas fotos, pero cada foto solo puede pertenecer a un viaje. Eso te permite agruparlas al instante por el contexto. Ya lo pillo. Y la segunda relación entre fotos y categorías es diferente. Una misma foto puede ser paisaje, amigos y viaje a Cádiz 2024 todo a la vez.
Y es en esa combinación de relaciones donde explota el verdadero poder. De repente puedes hacer preguntas que antes eran imposibles. Puedes decirle al sistema: muéstrame todas las fotos de comida que hice en el viaje a Italia 2022. Y te las da al instante. Al instante. Ya no buscas un archivo en una carpeta. Le pides a tu sistema que piense y te dé una respuesta. ¡Wow! Claro. Por eso mi aplicación de música puede mostrar todas las canciones de un artista, pero cada canción solo pertenece a un único álbum. O por eso una tienda online puede mostrarme todos los productos de una marca en una categoría concreta. Es la misma lógica. Has dado en el clavo, es exactamente la misma lógica. Lo fascinante es que, sin darnos cuenta, al organizar nuestras fotos de esta manera, lo que hemos construido es un modelo a escala de lo que hacen las empresas más grandes del mundo. Hemos creado una pequeña pero auténtica base de datos. Eso es. Entonces, si esto es una base de datos en miniatura, ¿qué es una base de datos en un sentido más amplio? Ya no hablando de fotos, sino en general. Pues, a ver, la definición formal que nos da el material es un conjunto organizado de datos que se almacena de manera estructurada para facilitar su consulta, modificación y administración. Mucha jerga. Sí, pero si la quitamos, la idea fundamental es la que acabamos de descubrir. Es un sistema diseñado no solo para guardar datos, sino para entender y gestionar las relaciones entre ellos. Un almacén de archivos es un trastero. Una base de datos es una biblioteca, con un sistema de fichas increíblemente inteligente. Para entender por qué esto es tan importante a gran escala, el otro texto nos da un ejemplo buenísimo. El de un equipo que planifica la red de transporte público de una ciudad. A ver. Hay un urbanista, un analista de movilidad, un gestor municipal. Todos necesitan datos de paradas de autobús, de tráfico, de población. ¿Y si no hay una base de datos centralizada, qué ocurre? El caos absoluto. El analista le pasa una copia de su archivo de Excel al urbanista. El gestor tiene otra versión que a su vez le pasó un becario hace 6 meses. El clásico Excel del infierno. Ese mismo. Con 20 versiones guardadas en el escritorio. Y ninguna es la correcta. Exacto. Y el problema se agrava cuando alguien hace un cambio. Imagina que el gestor municipal elimina una parada y lo actualiza solo en su archivo. Los demás ni se enteran. Claro. El urbanista diseña una nueva ruta que pasa por esa parada fantasma. Y el equipo de mantenimiento va a reparar una marquesina que ya no existe. Es un desastre de ineficiencia y errores. Este ejemplo demuestra perfectamente la necesidad de tener una fuente única y fiable de verdad. Una base de datos centralizada garantiza que todos, ya sean personas o aplicaciones, estén bebiendo de la misma fuente. La información es coherente, está actualizada y se evitan los conflictos y la redundancia de tener datos duplicados por todas partes. Viendo estos ejemplos, las ventajas son bastante claras. Las fuentes las agrupan en varios bloques. Por un lado, están los beneficios en la gestión. Por ejemplo, Pues que los datos son independientes de las aplicaciones que los usan. Se puede acceder a ellos desde cualquier sitio. La seguridad mejora muchísimo con copias y control de acceso. vale. Y luego en la explotación, es decir, en el uso de esa información. Al estar todo estructurado, es más fiable, las consultas son rapidísimas y es muchísimo más fácil analizar los datos para encontrar patrones. Y para los usuarios finales también. No necesitan saber cómo está todo organizado por dentro para poder usar la información. Y los datos se pueden reutilizar para diferentes proyectos sin tener que empezar de cero cada vez. Es mucho más eficiente, sí. Ahora bien, para que toda esta magia funcione, para que todas estas ventajas sean una realidad, se necesita una pieza de software fundamental, el SGBD. El sistema gestor de bases de datos. ¿Correcto? Vale. Si la base de datos son los planos y los ladrillos de nuestra casa de datos, el SGBD es el equipo de construcción que lo monta todo y además se queda a vivir ahí para mantenerlo. Me gusta esa analogía, es perfecta. El SGBD es el capataz, el arquitecto y el conserje, todo en uno. Es el software que hace todo el trabajo pesado. Actúa como un intermediario inteligente entre los datos en bruto y las aplicaciones o los usuarios que quieren usarlos. ¿Y qué hace exactamente este mayordomo? De todo. Gestiona el acceso de miles de usuarios a la vez, sin que el sistema se colapse. Se asegura de que cada usuario solo pueda ver y modificar la información para la que tiene permiso. Permite que programas muy distintos, una app de mapas, una web de horarios, un sistema interno, usen los mismos datos de forma segura. En resumen, pone orden y reglas en el acceso a la información. Eso es. Entendido. Y según el material, un buen SGBD tiene que cumplir con varios objetivos clave. El primero lo llaman acceso transparente. Que básicamente significa que el usuario no tiene por qué saber si los datos están guardados en un único servidor en Madrid
o en 10 discos duros repartidos por el mundo. El SGBD se lo presenta todo de forma unificada y sencilla. El segundo es la protección, que parece obvio. Si hay datos sensibles, el SGBD es el portero que pide la identificación y solo deja pasar a quien debe. Correcto. El tercero es la eficiencia. Tiene que ser un Ferrari, capaz de responder a miles de peticiones por segundo sin despeinarse. Y el cuarto es uno que suena más complejo, la gestión de transacciones. Este es crucial. Una transacción es una serie de operaciones que deben tratarse como un todo indivisible. El mejor ejemplo es una transferencia bancaria. Vale. Implica 2 pasos: restar dinero de una cuenta y sumarlo en otra. ¿Qué pasaría si el sistema resta el dinero de tu cuenta y justo en ese momento hay un corte de luz antes de sumarlo en la otra? Que el dinero desaparecería en un limbo digital, un desastre. Exacto. Pues la gestión de transacciones del SGBD garantiza el principio de todo o nada. O la transferencia se completa con sus 2 pasos correctamente, o si falla algo a mitad, el sistema deshace el primer paso y deja todo como estaba. El dinero nunca se queda en el limbo. Jamás. Asegura la integridad de los datos pase lo que pase. Qué bueno. O sea, hemos pasado de un disco duro lleno de fotos de viajes desordenadas a entender los cimientos sobre los que funciona gran parte del mundo digital. La idea clave es que una base de datos no es solo un almacén, sino un sistema inteligente y estructurado, gobernado por un software, el SGBD, que convierte el caos informativo en conocimiento útil, seguro y accesible. Y esa es la gran lección. Entender estos principios básicos sobre cómo estructurar la información es una habilidad increíblemente valiosa hoy en día, no solo para informáticos. Se aplica a un proyecto personal, a la gestión de un pequeño negocio o a los sistemas más complejos que puedas imaginar. Saber organizar los datos es, en el fondo, una forma de saber pensar con más claridad. Totalmente. Y para terminar, hay una reflexión en el material que me ha gustado mucho. Dice que diseñar una base de datos es como construir una casa. Requiere una fase de diseño, los planos lógicos, una elección de materiales, el diseño físico, la construcción. Y, por supuesto, el mantenimiento posterior. Claro, con esa analogía en mente, el pensamiento final que podemos dejar en el aire es: ¿qué casa de datos en nuestra vida personal o profesional, nuestra lista de contactos, las notas para estudiar, los archivos de un proyecto importante, está ahora mismo construida sobre cimientos improvisados, con habitaciones añadidas sin ton ni son? Y la pregunta es, ¿cuánto ganaría si nos detuviéramos un momento a dibujar un buen plano antes de seguir construyendo encima del caos?